Quisiera tomar algunos instantes para hablar acerca de un evento que gran parte de la sociedad se apresta a celebrar este tiempo, que es el evento de la Navidad. Me parece que como cristianos tenemos el deber de explicar el significado bíblico, el trasfondo bíblico e histórico de este evento, porque claramente ha habido una gran tergiversación. Y me parece que lo más correcto que debemos hacer como iglesia no es omitir ni es evadir, sino hablar las cosas a la luz de la Santa Escritura. Como cada año, y este año no ha sido la excepción tampoco, hay muchos que opinan en redes sociales mostrándose radicalmente contrarios a esta fecha o a esta celebración, diciendo derechamente que es impropio, que es improcedente que los cristianos celebren la Navidad, prácticamente rebajándolo a una cosa puramente pagana, y entonces se cae en un fundamentalismo que finalmente no ofrece mucho al respecto, porque a mi parecer se cae en una serie de prejuicios respecto de esto. Por eso, de solo mencionar la palabra Navidad, enseguida se levantan las voces. Pero me parece que como cristianos debemos ser un poco más cautos. Creo que tenemos mucho que decir y somos los responsables de decir qué significa esto. Sobre todo cuando mucha gente celebra desde el desconocimiento, podemos nosotros clarificar el real significado de la Navidad o el nacimiento de Jesús. Y claro, así como hay quienes no hacen ningún tipo de planteamiento, ningún alcance al respecto, porque dicen que todo está mal, están los otros, los de la contraparte, que parece que no cuelan nada, que absorben todo, que compran el combo completo, que el arbolito, que el viejito, que las luces, que los pastores, que el pavo, es decir, hacen una ensalada de cosas. Son frívolos en cuanto a su forma de pensar. Entonces se forma esta pugna, lo que yo llamo la pugna entre los fundamentalistas y los frívolos, y resulta que nos perdemos la gran posibilidad, la gran oportunidad de enseñar la importancia del nacimiento de Jesús dentro del plan eterno de salvación para la humanidad. Como que nos movemos simplemente entre dos extremos, entre los dos platos de la balanza, y lamentablemente siempre ha sido así con respecto a la Navidad. Por un lado están los que festejan sin conocer absolutamente nada y hacen cualquier cosa, y por otro lado los fundamentalistas que dicen que no hay que celebrarla porque es una aberración, es prácticamente una blasfemia, porque eso se ha mezclado con un montón de cosas que no son cristianas. Y hay mucho de razón en esto. Claramente hay muchas cosas que se han introducido que no son cristianas en esta celebración, que ha ido añadiendo el tiempo, ha ido añadiendo la tradición. Pero no podemos seguir, a mi parecer, la línea que siguió Cromwell, el dictador inglés, que prohibió la Navidad en Inglaterra durante 12 años, al punto que aquel que celebrara la Navidad en un día hábil, o que cocinara el famoso budín inglés, era penado por la ley. Ahora, cuando hay dos extremos tan marcados como estos, creo que es aconsejable buscar qué es lo que pasa en el medio, porque en el medio es donde está la verdad. Creo que ambos extremistas, los que no celebran y los que celebran todo, se están perdiendo la tremenda oportunidad que tenemos en el año de usar estos días justamente para reflexionar sobre el suceso más grande de la historia de la humanidad. Algo que en efecto ocurrió un día de nuestra historia, no sabemos la fecha claramente, pero sucedió, y que dividió a la historia en dos partes y que caracterizó al mundo. Ahora, si usted me pregunta, claramente la Navidad no fue instituida por Dios.
es una institución de la iglesia cristiana posterior, pero surge en un momento muy especial de la historia, a fines del siglo III. Y permítame hacer un poquito de historia. Cuando uno investiga un poco acerca del porqué, se encuentra con que en aquella época el mundo romano había sufrido profundos cambios. Estaba cayendo en una debacle moral y espiritual. Y siempre entre el 17 al 23 de diciembre, los romanos celebraban al dios Saturno y era una fiesta de muchos excesos y de degradación moral pública. Y entonces el año 274, el emperador Aureliano incluyó otra fiesta a esto, añadiendo 3 días más a la ya conocida, con un dios que había sido importado desde Persia, que era el dios Mitra, el dios del sol. Y entonces contestan con esta, los cristianos contestan con esta celebración, porque obviamente ellos estaban viendo toda la degradación, estaban viendo toda la debacle moral en la cual había caído todo, y entonces ellos se levantan para adorar, pero adorar al Dios de toda justicia, para adorar al Dios verdadero, al sol de justicia, como se le llama. Y por eso San Agustín, que es uno de aquellos hombres de esa época, uno de los padres de la iglesia, en su sermón de Navidad él decía: para nosotros este día ha sido santificado no por el sol visible, que era este dios sol que habían traído de Persia, sino por el invisible creador del sol. Es decir, ellos reaccionaron a algo que estaba pasando en ese momento. La iglesia reaccionó a algo que estaba ocurriendo en ese momento. Por lo tanto, las primeras celebraciones navideñas fue una forma de dar un testimonio profundo a esa sociedad decaída, espiritual y moralmente hablando. Y por supuesto, mi propósito en esta hora no es llevarlo a la parte histórica de la Navidad, que es muy importante, pero es más conocida por todos, sino más bien a la parte doctrinal, porque considero que es importante tratar de romper esa cáscara y llegar al fondo del asunto. Mi propósito en este momento es llevarle al alcance espiritual de la venida del Señor Jesucristo, llevarles al lugar donde comienza realmente la historia de la redención, y la redención comienza aquí, con el nacimiento del Señor Jesús, y se va a proyectar hasta la cruz y la resurrección, cuando todo queda consumado. Para el común de la gente, esta es una fiesta tradicional, de celebrar en familia, de comer, de intercambiar regalos, de embriagarse eventualmente. Pero nosotros somos cristianos. Y para los cristianos, nosotros tenemos el deber de darle el significado. Lo que significa realmente todo esto. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la gracia de Dios. Estamos recordando el amor de Dios que se acerca hasta nosotros, manifestado en carne. Y en eso radica la trascendencia de la Navidad. Ahora, ¿qué efecto debe tener esto en nuestra vida? Creo que como sociedad hemos perdido el sentido de estas fiestas. Las fiestas, ¿por qué se realizan? Las fiestas se realizan para afirmar un aspecto de la identidad. Por ejemplo, cuando nosotros como chilenos celebramos o recordamos a nuestros próceres, o algunas festividades como el 21 de mayo o el 18 de septiembre, ¿por qué lo hacemos? Porque somos chilenos y porque de esa manera afirmamos nuestra identidad nacional. Ahora, si cruzamos la frontera y vamos a otros países, esas fiestas cambian de nombre y cambian de fechas. ¿Por qué? Porque esos pueblos tienen otra identidad y cada pueblo, al celebrar ciertas fiestas, marca su propia identidad. Recuerdo cuando iba a la escuela siendo niño,
3 semanas antes de cada fiesta, se nos enseñaba y se nos recordaba qué era lo que se iba a celebrar. Y entonces iban marcando los principios fundamentales de lo que se celebraba. Es decir, cada vez que había una celebración nacional, un feriado nacional, nosotros sabíamos perfectamente qué era lo que estábamos celebrando. Pero si cada vez que celebramos algo, si cada vez que conmemoramos algo, todo lo que nos preocupa es ¿y qué vamos a comer? ¿Y a dónde vamos a pasear? ¿Y qué regalo voy a comprar? Y etcétera, etcétera. Bueno, vamos perdiendo nuestra identidad, sin duda. Cuando tomamos la Navidad y lo convertimos en algo así, estamos perdiendo el sentido de la identidad que debemos tener nosotros como cristianos. Tenemos que pensar que en la identidad espiritual de un pueblo se basan sus valores, se basan sus principios, su ética. El crecimiento espiritual se da también allí. Cuando Dios instituyó la Pascua en Israel, Él armó una cantidad de símbolos. ¿Para qué? Para que el pueblo los repitiera, y los judíos hasta el día de hoy repiten algo que sucedió hace 4000 años atrás. Se repite exactamente lo mismo en la celebración de la Pascua y este año y el próximo año y el siguiente se va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque esa es su identidad, porque eso significa ser parte del pueblo judío. Hoy por hoy hay una peligrosa tendencia a perder toda identidad y los intereses económicos se esfuerzan a que nosotros como individuos perdamos nuestra identidad, no sepamos quiénes somos. Entonces se convierte cualquier fecha dada para marcar nuestra identidad en una fecha meramente comercial. Y al transformarla en algo meramente comercial, entonces solo vacacionamos, pero no reforzamos nuestra identidad. En la primera Navidad, los pastores recibieron un mensaje. Los ángeles convocaron a los pastores. Recordemos que los pastores cuidaban los rebaños al costado de Jerusalén en Belén. Los rebaños que había en Belén eran los animales que se preparaban para el sacrificio. Consumían allí muchos corderos, sobre todo en la época de la Pascua judía, que eran llevados como sacrificios al templo. Y el ángel, el mensajero celestial que se acercó a hablar con los pastores, les dio un mensaje conciso que todos nosotros conocemos. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Y luego todo lo demás. Y esta declaración que nosotros repetimos de un modo tan sabido, tan a la pasada, os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor, nos trae la reminiscencia, el recuerdo de todo lo que es la Navidad realmente para nosotros. En aquel momento, ciertamente todo esto produjo una gran tensión. ¿Por qué? ¿A quién se le estaba dirigiendo estas palabras? A gente que estaba formada en el judaísmo, a gente que esperaba un Mesías. El Mesías era el que iba a traer la libertad definitiva al pueblo, según ellos creían. Esperaban un Salvador que los liberara del yugo del Imperio Romano, que no necesariamente podría ser el Mesías. Un Salvador como lo fue quizás Moisés o como lo fue Josué. Ellos esperaban en realidad a un libertador político, a un libertador físico, material. Cuando los ángeles dicen, un Salvador que es Cristo el Señor, la palabra Cristo produce tensión. La palabra Señor produce tensión. La palabra Cristo es lo mismo que la palabra Mesías. En otras palabras, lo que los ángeles estaban diciendo es, ha nacido un Salvador que es el Mesías que ustedes están esperando. Y ya eso de por sí produce una gran tensión, porque está diciendo que la esperanza milenaria de ese pueblo, que se remonta a Abraham, ahora se está cumpliendo, se está concretando. El ángel está diciendo que ha llegado ya el Mesías. Ahora lo notable es que hasta acá tenemos una tensión que podríamos considerar una tensión normal.
Y el ángel añade una palabra más. El Salvador que ha nacido es Cristo, el Mesías, y luego dice, el Señor. El Señor. Y la palabra Señor era la palabra con la que los judíos designaban a Dios. Y acá hay un cabo que ellos no pueden unir. ¿Cómo? El Mesías que ha de venir es Dios. Lo que el ángel está confirmando es justamente eso. Los estaba llevando a la atención de lo que estaba pasando. Ustedes están esperando un Salvador. Aquí está. Ustedes están esperando un Mesías. Aquí está. Pero ese Mesías y ese Salvador es Dios. La palabra Señor, Kyrios, es la palabra que usaban los judíos porque ellos, como no podían pronunciar el nombre de Dios porque era demasiado sagrado, ellos usaban el término Señor para referirse a Dios. Entonces lo que está diciendo el ángel es que el Mesías era Dios. ¿Y qué hicieron esos pastores? Después de todo lo que vieron, claro, vamos a ver qué es lo que pasó. Quiere decir que para la celebración Dios produjo una tensión en ellos. Y lo que tiene que producir la Navidad es una tensión en nosotros. No se trata solo de llegar a ese momento, sino decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué representa esto para mi fe? Las mismas preguntas que probablemente se hicieron aquellos pastores, que yo me imagino que se empezaron a preguntar, ¿pero cómo? No sabíamos que el Mesías es Dios. Pero ¿cómo puede ser que Dios esté en un pesebre, en pañales? Esto hay que ir a verlo. Y fueron. Es decir, Dios produjo en ellos la atención necesaria como para pensar, como para meditar. Puso un gatillo que disparó muchas inquietudes. Por eso se dijeron unos a otros, es decir, empezaron a hablar entre ellos, pasemos hasta Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor Dios nos ha manifestado. Vayamos y veamos cómo es eso de que Dios está en la tierra ahora. Ahora para nosotros todo esto es sabido. Es una frase ya hecha. Pero para ellos fue una frase realmente enigmática, incomprensible. Tenían que llegar a comprender este misterio. Y es que Dios le estaba hablando de lo esencial del nacimiento. Y lo esencial es justamente que viene el Salvador y que el Salvador es el Mesías esperado y que el Salvador es Dios con nosotros. Estaba todo sintetizado en eso. Y esto es lo que nos explica Lucas. También nos explica Mateo en su Evangelio. Y lo que explica Juan cuando dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que nos está explicando. Dios se ha comunicado con nosotros. El pecado había cortado la comunión, pero no la comunicación. Bendito sea el Señor. Les invitaré a leer un maravilloso pasaje que refuerza doctrinalmente este gran acontecimiento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Maravilloso, ¿no? Dios siempre le habló al hombre, aun cuando estaba en su pecado y estaba perdido. Y sabe, Dios sigue comunicándose hoy. Y se comunicaba en tiempos pasados con los grandes hombres de la antigüedad, como Noé, como Abraham, como Moisés, como los profetas. Dios sigue hablando.
Y Hebreos dice, pero la última palabra de Dios, es decir, la palabra acabada, la palabra final, donde Dios dijo todo lo que debía decir, fue su propio Hijo. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, refiriéndose a su tiempo, nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Quiere decir que el mensaje de Dios se cristalizó, se materializó en Jesucristo. La gran palabra que Dios tenía que dar, que la dio por intermedio de los profetas, ahora la encarnó en el Hijo, el Verbo viviente. Jesucristo es Dios, expresándose en medio de la humanidad, llegando hasta nosotros. Y entonces el autor de Hebreos mira hacia el pasado y dice, pensemos un poco en este Señor que vino, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos lleva hasta el principio y nos dice que el universo y todas las cosas creadas por Él fueron hechas. Cuando habla del universo se refiere a todas las cosas creadas, no solo a lo cósmico, todo, dice Pablo, fue hecho por Él y para Él. Él es el Señor de la creación, es decir, el que nació en Belén, es aquel que estaba en el principio de la creación. Esto nos lleva a mirar el pasado y luego nos hace mirar al futuro, haciéndonos entender que las cosas creadas revierten todas en Jesucristo. Que así como Él estuvo en el principio, también va a estar en el final de la historia. Dios está en Génesis, en el comienzo de todas las cosas, pero también está en Apocalipsis, en el cierre de todas las cosas. El que abre la historia es el que va a cerrar la historia. En esto radica la grandeza de esta celebración Navidad, que el resplandor de su gloria se acercó hasta nosotros y vimos su gloria, como dice Juan. Pero la vimos velada por la carne, como una ampolleta incandescente. Usted ve la ampolleta, pero dentro tiene un filamento incandescente que si usted lo mira directamente, se encandila. Entonces se le reviste de algo para que recibamos la luz sin encandilarnos. Algo así sucedió con Cristo. Él es el filamento incandescente, pero debió ser velado para que pudiésemos verle. En medio nuestro está el filamento incandescente. Está la gloria de Dios velada por la carne. Y Él es el reflejo y la imagen de Dios haciéndose presente en la historia. Porque haciéndose presente en la historia, entonces contar lo que sucedió es ineludible para cualquier historiador. Sea creyente o no sea creyente. Todo historiador serio tiene el deber de explicar por qué ese que nació en Belén, en condiciones tan humildes, a pesar de la vida que tuvo y haber predicado solo 3 años, ¿qué pasó? ¿Que cambió la faz del mundo? ¿Qué pasó? ¿Que por todos lados hay templos levantados en su honor? ¿Qué es lo que se celebra en Navidad realmente? Estamos celebrando algo que es más importante que cualquier otra festividad nacional. Es más importante que el 18 de septiembre. El 18 de septiembre, claro, cambió nuestra historia, pero para nosotros como chilenos. Pero lo que estamos recordando en Navidad es aquel que cambió la historia de todo el mundo, de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque trajo la redención y nos detenemos en eso. Por eso es necesario, estimados, creo yo, y lo digo respetuosamente, evitar los extremismos frente a esto. Usted no puede decir, mire, no celebramos nada porque esto es solo una costumbre pagana. ¿Y perder todo eso? No, por supuesto que no. Pero si saltamos al otro plato de la balanza, decimos, no, celebremos, comamos, bailemos, emborrachémonos, se pierde todo eso también. Es en el medio donde está la gran celebración. Allí es donde debemos pararnos para que nuestra Navidad
sea una Navidad diferente, donde Cristo realmente sea honrado, donde Cristo esté presente. Y alguien dirá, ¿y qué vamos a hacer con el arbolito? ¿Y qué vamos a hacer con la cena? ¿Y qué vamos a hacer con los regalos? No sé, déjelo allí. No rompa nada, pero dése un tiempo para subrayar junto a los suyos lo que es realmente importante. Y lo realmente importante es cuando la luz del Señor viene y brilla sobre nosotros. Porque cuando la luz del Señor brilla sobre nosotros, ya no hay viejo pascuero ni duende alguno que lo pueda opacar. Entonces, hagamos que brille Jesucristo. No avinagre lo demás, pero deje que Cristo brille. Si hay una luz gigantesca alumbrada por la fe, las luces de Navidad se apagan solas. Hay que hacer resplandecer a Jesucristo, no voltear cosas. No hay para qué. Entonces quiero proponerles algo y ya voy terminando. Les voy a proponer algo para el culto familiar. Si usted es el dueño de casa, simplemente en el momento del encuentro familiar de Navidad, pida atención, y si no lo es, pida permiso. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted en ese momento? Separe 10 minutos, nada más. 10 minutos, no hay para qué ser densos. Yo creo que 10 minutos lo aguanta cualquiera. ¿Cuánto me han aguantado hasta aquí, no es cierto? Se puede aguantar 10 minutos. ¿Qué hacer? En primer lugar, haga una oración breve, donde diga algo como: gracias, Señor, por la Navidad y por esto que estamos celebrando en familia. No hace falta agregar mucho más. Lo segundo, comparta. ¿Por qué no decimos todos los que estamos aquí qué significa para nosotros esto que estamos celebrando? Usted, abuelo, usted, hijo, usted, nieto, y sin corregir a nadie, que todos se puedan expresar libremente. Tercero, leer. Abra, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, donde hay una versión corta y una versión larga. Puede leer solo el nacimiento o el nacimiento de los pastores. 8 versículos o 20 versículos, si mal no recuerdo. Pero diga, aquí está el documento que tenemos de lo que estamos celebrando. Y entonces explique que esto es Navidad. En pocas palabras, obviamente. Luego pueden tomarse de las manos y darle gracias a Dios. En 10 minutos usted puede hacer eso y entonces usted provocará un profundo cambio en su mesa. ¿Y sabe por qué la cambió? Porque puso a Cristo Jesús en la cabecera de la mesa. Y cuando Cristo está en la cabecera, todo cambia. Bueno, quizá usted ya hace esto, pero si no, le sugiero a que lo haga. Que sea el momento familiar tal vez más significativo, más importante de nuestra vida. El momento en que nos reunimos para agradecer al Señor por eso, por la Navidad. Porque un día, no sabemos cuándo, no nos metamos en temas de fechas, porque no lo sabemos. Pero sí, un día de nuestro calendario, Él vino del cielo a la tierra y estableció un puente de paz entre Dios y la humanidad. Invite a Jesús a su mesa. Tome el sentido de la verdadera Navidad. Que Jesús se siente a la cabecera. Que Cristo ocupe su lugar central. Amados, que el Señor les bendiga mucho.